Buenas tardes, clase. Bueno, después de la pruebecita del otro día del tema 9, de dinámica y de las fuerzas gravitatorias, pasamos al tema 10, que hablamos de la presión, Pero antes de hablar de la presión, tenéis que saber qué es un fluido. ¿Qué es un fluido? ¿Qué clase me diríais? Pues un fluido es lo que puede fluir. Muy bien, pero ¿qué es fluir? Una sustancia es un fluido cuando sus partículas, las partículas que lo forman, ¿os acordáis de la teoría cinética de la materia? La teoría cinética de la materia nos decía los sólidos, los líquidos y los gases. Imaginaros que esto es la plaza de un pueblo, ¿vale? Esto es la plaza de un pueblo y estamos en un concierto. Esto es un concierto de un artista que le gusta mucho a todo el mundo. La plaza del concierto o el campo de fútbol, lo que sea, todo el mundo estaría así. Estaría todo el mundo apretado. No te puedes mover. Está, venga, echar palmas. Y lo único que puedes hacer es... No puedes moverte. No tienes libertad de movimiento. Pero esa fuerza, las fuerzas de atracción entre partículas, estas fuerzas que hacen que tú, una fuerza enorme, como tengas que salir de aquí y estar en el centro de la plaza, te cuesta mucho trabajo salir. Esto sería el estado de los sólidos. Las partículas sólidas están así, muy fuertemente unidas, no pueden moverse, no tienen libertad de movimiento. Lo único que puede hacer esta persona es dar vueltas sobre sí misma, es rotar. Sin embargo, en los líquidos y en los gases, en los líquidos las partículas están un poquito más separadas. Estas fuerzas de atracción son más pequeñas, ¿vale? Las partículas están más débilmente unidas. Aparece cierto grado de libertad. Esta partícula, por ejemplo, puede moverse hasta aquí o puede moverse hasta ahí, ¿eh? Puede moverse. Una vez que esto esté aquí, ya no se puede seguir moviendo. Estos serían los líquidos. Si yo cojo un vaso de agua y lo derramo por el suelo, el agua empieza a moverse hasta que se para. ¿Cuándo se para el agua? Bien cuando pierde su energía o bien cuando ya todas las bolitas están juntas. Y el estado gaseoso sería una partícula aquí y otra partícula muy alejada. Prácticamente las fuerzas que unen a las bolitas, a las partículas, prácticamente esa fuerza sería cero. La fuerza de atracción entre bolitas prácticamente es cero. No hay fuerza de unión entre bolitas. Significa una libertad total de movimiento. Si yo me echo colonia en la esquina de esta habitación, a los pocos segundos huele la otra esquina, porque los gases se expanden. Pues bien, ¿qué es un fluido? Los fluidos es esto. Los fluidos son sustancias que sus partículas pueden moverse dentro de la sustancia. El agua, los gases, algunos sólidos se pueden comportar como fluidos, sólidos que tengan la partícula muy finas, por ejemplo la arena de playa. Yo cojo un puñado de arena de playa y lo puedo echármelo en la mano. La arena fluye, pero son sólidos muy finos, el azúcar, la sal, pero no son fluidos, se comportan como fluidos. Es como nosotros en carnaval. Yo no soy un pirata, pero me comporto como un pirata. O yo no soy un emoji. Nini. Perdón, que se me caía el teléfono. Menos mal que le he cogido. Yo no soy un emoji, pero me puedo comportar como un emoji. Me disfrazo de emoji. Esto es lo mismo, ¿vale? A ver, los fluidos son los líquidos y los gases. Una vez que hemos recordado un poquito la teoría cinética de la materia y sabemos lo que es un fluido, empezamos con la presión. El primer tipo de presión que vamos a ver, o la presión en general, se define como la fuerza partido la superficie de contacto. Entonces, la presión es una magnitud que mide la fuerza que yo hago sobre algo, pero por unidad de superficie. ¿Y en qué se mide la presión? La unidad del sistema internacional es el pascal, PA. Esto es un pascal. Hay varios tipos de calcular la presión, dependiendo. Esta sería, por ejemplo, la presión sólida, entre comillas. Es la presión que se ejerce en los cuerpos sólidos, ¿vale? Y se calcula dividiendo la fuerza que yo hago entre la superficie. Yo ya sé cómo se calcula la fuerza, ¿no? Por ejemplo, yo me subo, esto es una cama elástica, ¿vale? Yo me subo en una cama elástica. ¿Qué presión estoy haciendo sobre la cama elástica? Porque yo me subo a la cama elástica hace... se me hunde. ¿Por qué se me hunde? ¿Porque estoy haciendo fuerza? No, porque estoy ejerciendo presión.
Entonces hay que diferenciar entre fuerza y presión, son cosas diferentes. ¿Qué presión estoy ejerciendo sobre la cama elástica? Pues la fuerza que estoy haciendo por la superficie. ¿Qué fuerza estoy haciendo yo sobre la cama elástica? Pues si no me muevo, estoy completamente en reposo, la fuerza que estoy haciendo es la fuerza peso. Mucho cuidadito porque peso también se pone con P. Entonces hay que diferenciar entre peso y presión. Por ejemplo, a presión le podemos poner una barrita abajo para diferenciar de presión de peso. Entonces la única fuerza que yo hago es la fuerza peso. La masa por la gravedad. Masa por gravedad. Esa es la fuerza que yo estoy haciendo. Ahora, si salto y me impulso con las piernas, pues esta fuerza tendría que meterle la fuerza que hago con las piernas. ¿Qué superficie? La superficie de contacto. No la superficie de toda la cama, sino la superficie que están tocando mis pies con la cama. Por ejemplo, 40 centímetros cuadrados. Para que esto me salga en pascales, que es la unidad del sistema internacional, la fuerza tiene que venir en newton y la superficie tiene que venir en metros cuadrados. Cuando yo pongo aquí, por ejemplo, 0,4 metros cuadrados, me sale la presión que yo ejerzo sobre una cama elástica, por ejemplo. Esta sería lo que digo para calcular la presión sólida, de cuerpos sólidos. ¿Vale? Dos cuerpos sólidos. Ahora, según esta formulita, ¿quién nos hace más daño? ¿Un elefante que tiene una masa de 2000 kilos o que una bailarina, masa de elefante, o que una bailarina de estas que se ponen de puntilla, que tiene una masa de 70 kilos, no, 70 kilos no tiene una bailarina de esa, vamos a ponerle 60. ¿Quién te hace más daño? ¿El pisotón de un elefante o la bailarina que se pone de puntilla encima de tu pie? Teniendo en cuenta esto, la presión sería la fuerza a partir de la superficie, la masa del elefante por la gravedad que es la misma, a partir de la superficie del pie del elefante. Del pie del elefante. Y para la bailarina sería lo mismo, la masa de la bailarina por la gravedad, a partir de la superficie de la bailarina. Si lo comprobáis, si buscáis la superficie de un pie de elefante, que aproximadamente es medio metro cuadrado, si vosotros ponéis aquí la masa del elefante, la superficie del pie del elefante, la masa de la bailarina y la superficie de la bailarina, que son unos poquitos centímetros cuadrados, la presión que ejerce la bailarina es mayor que la que te ejerce el elefante. Te hace más daño la bailarina. Un coche que te pasa por encima del pie, a ver, te hace daño, pero como el coche entero no te toca, lo que te toca es solo la superficie de la rueda que se pone en contacto con tu pie, ¿vale? La cosa varía. Te hace daño. Ahora, ¿sabéis lo que es un fakir? Los fakires son los indios estos que se acuestan en las camas de pincho. ¿Por qué no se hacen daño? Porque todo el peso de mi cuerpo se reparte entre 200 clavos. Entonces, mi fuerza se reparte entre 200 clavos, la superficie es muy grande y si aumenta el denominador, la presión sale muy pequeñita. Mirad cómo no se acuesta en un solo clavo, porque entonces se te hinca, ¿vale? Ejemplos, podría haber 200.000 millones de ejemplos. Una tontería, ¿por qué los clavos se hincan con el pico para abajo y no para arriba? Yo tengo un clavo, esto sería un clavo visto en grande. ¿Por qué se hincan así? Pues porque aquí prácticamente no hay superficie. Como la punta, la superficie es tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, la presión que se ejerce aquí, martillazo que pego, superficie de la punta, es tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que la presión es muy grande. Entonces aquí se ejerce una presión muy grande y el clavo entra en la madera. Bueno, esta sería la presión en sólido. Pero luego, ¿qué pasa si no tengo un sólido? ¿Qué pasa si tengo un líquido? ¿Qué pasa si yo tengo un líquido? ¿Qué pasa si yo cojo y me tiro a una piscina? Que me pitan los oídos. ¿Por qué me pitan los oídos? ¿Por qué me duele el oído? ¿Por qué me sangra la nariz? ¿Por qué hay gente que le duele incluso el estómago? Porque cuando me meto dentro de un fluido, ya sea líquido o gas, los gases también, pero los líquidos se nota más, aparece un tipo de presión que se conoce como presión hidrostática. La presión hidrostática se pone como pH. La presión hidrostática es la presión que ejercen los fluidos sobre un sólido.
Ya no sólido sobre sólido, sino un líquido sobre un sólido. Yo tengo una gran cubeta, una vasija enorme, una piscina llena de agua. Yo meto algo dentro, yo meto un vaso dentro, meto un vaso boca abajo, por ejemplo. La presión dentro de un fluido siempre es perpendicular al objeto. Por ejemplo, aquí la presión actuaría así. Aquí la presión actuaría así. Aquí la presión actuaría así. Siempre es perpendicular. La presión hidrostática siempre es perpendicular al objeto. ¿De acuerdo? Siempre es perpendicular. Que no se olvide. Ahora, ¿cómo se calcula esta presión? Porque si ya está en la piscina, yo me tiro, yo estoy aquí en medio de la piscina, me voy hundiendo, y conforme me voy hundiendo, los oídos me van pitando. ¿Por qué me van pitando? Pues porque cuando yo esté en el fondo de la piscina, la presión hidrostática, el agua, el fluido, me está apretando, literalmente, me está comprimiendo la cabeza. Y si sigue bajando, la cabeza te revienta. Te metes en una profundidad bastante, te revienta el cuerpo, la presión te aplasta. Igual que si yo cojo una lata de Coca-Cola y la aplasto, ¿no? Eso sería la otra presión, F partido por S. Lo mismo hacen los líquidos, te aplastan. Esta presión que ejercen los líquidos sobre los cuerpos que están dentro de ellos se calcula multiplicando la densidad del líquido por la gravedad y por la altura a la que te encuentras, DGH. En vez de la DGT de tráfico, la DGH. Esto quiere decir que la presión que ejerce un líquido sobre algo dentro de él depende. La gravedad es una constante, es la misma para todos los cuerpos. ¿Quién descubrió eso? Galileo. Principalmente depende de la densidad y de la altura. Pero ¿qué pasa? Que la densidad de una piscina normalmente es constante. Puede ser que una parte tenga más cloro que otra, pero esto es constante también. ¿De qué va a depender la presión en una piscina, por ejemplo? Solo de la altura. Cuanto más hondo esté yo, más presión me ejerce el agua, porque esta altura es la altura desde la superficie del líquido hasta donde yo me encuentro. Esto sería la altura. No la altura de lo que nosotros... La altura del edificio, no. La altura de fluido. Esta altura. La altura de fluido que yo tengo por encima de mi cabeza. Esta H es la cantidad de fluido que hay por encima de mí. Luego hablaremos de la presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros. Es el peso de la columna de aire que tengo encima. Esto es lo mismo. Entonces, el peso de la columna de agua que yo tengo encima de mí. DGH. Cuanto más hondo, más altura, más. Cuanto más denso sea un líquido, mayor es la presión que ejerce ese líquido. No es lo mismo bañarte en el agua de una piscina que en el agua del mar. El agua del mar es menos densa o es más densa. Luego lo buscáis. No es lo mismo bañarte en el agua del mar que en el agua de una piscina. Una de las dos, agua dulce o agua salada. ¿Cuál es más densa? ¿Cuál creéis vosotros que es más densa, la dulce o la salada? ¿Dónde se flota mejor? ¿En el mar o en una piscina? En uno de los dos se flota mejor. No es lo mismo hacer el muerto, como se hace en la piscina, en el agua dulce con cloro, que en el agua del mar. ¿En cuál se flota mejor? Lo dejo como ejercicio. Investigar dónde flotaríamos mejor, porque esto lo veremos unos días más adelante. ¿Dónde flotaríamos mejor? ¿En el mar o en una piscina? ¿Dónde es la densidad más grande? ¿En el mar o en una piscina? Lo buscáis, ¿vale? Y me lo decís. Bueno, pues esta es la forma de calcular la presión hidrostática. DGH. Y existe un principio, es que estaba pasando, tengo el libro digital, estaba pasando la página del libro, mirando los títulos para que no se me olvide nada. Existe un principio muy importante, que es el principio fundamental de la hidrostática. Lo voy a escribir, aunque pierda unos segundos. Principio fundamental de la hidrostática. ¿Qué
¿Qué nos dice este principio? Este principio nos dice que dos cuerpos que estén sumergidos a la misma profundidad, por lo tanto a la misma altura, dentro del mismo fluido, están sometidos a la misma presión. Están sometidos a la misma presión. Yo estoy aquí. Mi amigo está aquí. Mi cabeza está a la misma altura que su barriga. Pues mi cabeza está sometida exactamente a la misma presión que su barriga. Cuerpo a la misma altura, misma H, misma presión hidrostática. Misma altura, misma presión. ¿Vale? Y esto nos lleva a decir, por ejemplo, los vasos comunicantes. Imaginaros que yo tengo un artilugio construido de cristal que tiene esta forma. Así, aquí lo ponemos muy estrechito, y aquí lo vamos a poner así. Yo tengo esto. Yo le voy echando agua, le voy echando agua, le voy echando agua, le voy echando agua. El agua se me queda así. El agua se me queda toda a la misma altura. ¿Por qué se me queda toda a la misma altura? Porque la presión es la misma a toda la altura. ¿Qué pasa si yo cojo esto, este cacharrito que está abierto por aquí? Esto se conoce como vasos comunicantes. ¿Qué pasa si yo cojo esto y lo muevo? Que yo muevo el cacharro, pero el agua no se mueve. El nivel de agua permanece constante. Si vosotros cogéis una botella de agua, que hoy no la tengo por aquí, si vosotros cogéis una botella de agua y la giráis, os daréis cuenta que el nivel de agua permanece completamente recto. El nivel de agua no se mueve. ¿Por qué? Por el principio fundamental de la hidrostática. Cuando yo esto lo incline, me va a quedar así. Cuando yo esto lo incline, ¿vale? Vamos a intentar dibujar el mismo de forma rápida. Así y así. Cuando yo esto lo incline, el agua me va a quedar así. El agua me quedaría así. Este sería el nivel de agua. ¿Vale? Este sería el nivel de agua. El agua me queda así. Yo lo empiezo a mover, pero el agua no se mueve. ¿Por qué? Porque la presión es la misma. La presión es la misma. Luego ya veremos que tanto por arriba como por abajo. La presión es la misma en todos los puntos que tengan la misma altura. Esto se conoce como principio fundamental de la hidrostática y es muy importante. Gracias a este principio me llega el agua. ¿Nunca habéis pensado por qué cuando abro el grifo sale agua? ¿Qué es lo que pasa para que salga agua sin un motor? Porque nadie tenemos motor en la casa. El principio fundamental de la hidrostática es el que explica por qué sale el agua por el grifo de mi casa. Tiene que ver con las presiones. ¿Por qué en todos los pueblos los depósitos del agua están en la parte más alta del pueblo? ¿Por qué? Porque nadie pone, ningún ayuntamiento pone los depósitos en un valle al lado de la playa. No, los depósitos están... Si aquí está el pueblo construido, aquí está el pueblo, aquí hay una montaña, el depósito está en la montaña. ¿Por qué? Otro ejercicio que dejo. Investigar, y estas van a ser las tareas que deje. Lo del agua será del agua dulce, que es eso. Os metéis en internet y lo averiguáis. Esto también. Pero quiero que lo expliquéis con vuestras palabras. ¿Por qué en las ciudades, los depósitos, quiero que me expliquéis cómo llega el agua desde un depósito hasta el grifo de mi casa? ¿Qué es lo que pasa para que llegue? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué están los depósitos en la parte alta de los pueblos? Lo razonáis y me lo explicáis, ¿vale? Bueno, pues... con esto terminamos. Ah, bueno, otro ejemplo que se me acaba de ocurrir. Seguramente habéis visto en las películas que cuando la señorita siempre se queda sin gasolina en la carretera, para el señorito, el que le gusta a la señorita, y hay veces que cogen una goma, la meten en el depósito del señorito de gasoil, de gasolina, se pega un chupetón y la gasolina sale, ella solita, y llena una garrafa o llena una cubeta y se le echa al coche de la señorita. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo sale la gasolina del coche? Y ella solita, sin motores, sin nada. Lo explicáis también. Entonces, las tareas. Lo apunto. Investigar lo de la densidad del agua dulce y del agua salada.
¿quién es mayor la densidad? ¿Dónde se flota mejor? Segundo, lo de los depósitos. Depósitos. Quiero que me expliquéis por qué los depósitos de las ciudades están en lo más alto de las ciudades. Y que me expliquéis cómo llega el agua hasta el grifo de mi casa. Y segundo, ¿cómo hago para sacar el coche gasolina? ¿Cómo hago para sacar la gasolina del coche pegándole un sorbetón a una goma de plástico? Estas tres cositas me las hacéis, ¿vale? Hasta luego. Un besazo.